En el siguiente programa vamos a realizar acerca de un sensor de temperatura LM35 usando el microcontrolador ABR en el ATmega 328P. Como tenemos en el enunciado, la primera parte nos dice realizar conversiones de voltaje analógico proveniente de un sensor de temperatura LM35. En el enunciado nos dice que necesitamos una frecuencia a 500 Hz. Entonces, la vamos a realizar sacando el prescaler. El prescaler, ¿cómo necesitamos la siguiente fórmula? Utilizamos la siguiente fórmula que tenemos aquí. Entonces, el prescaler nos va a salir 31,25, que es aproximadamente el 32. Entonces, será nuestro número 3. El case 3 en este caso del prescaler. Aquí tenemos un menú del prescaler de 5 case. En este caso nosotros utilizaremos el número 3. Cuando entendemos del prescaler, procedemos a utilizar en la fórmula de la frecuencia de comparación. Utilizando el prescaler a 32, la fórmula de la frecuencia de comparación nos resulta 488.28, que es aproximadamente 500 Hz. En el segundo punto nos dice generar una señal PWM utilizando el timer 1 con una frecuencia de 500 Hz y duty cycle variable con las siguientes condiciones. Para realizar el duty cycle lo hemos encontrado con la siguiente fórmula: con un duty cycle de 20, con un duty cycle de 60 y con un duty cycle de 100. Nos dice, si la temperatura es menor o igual a 20 grados, el duty cycle debe ser 20%. Entonces nos vamos al código y podemos verificar que si la temperatura es menor que 20 grados, el OCR nos dará 51, como tenemos aquí. La siguiente nos dice si la temperatura está entre 21 y 30 grados, el duty cycle debe ser 60. Entonces tenemos esta parte de aquí, que nos da el OCR de 153, como podemos verificar aquí. Y en la última nos dice si la temperatura es mayor o igual a 31 grados, el duty cycle debe ser el 100%. Y el OCR nos da un valor de 255, como podemos verificar aquí con las siguientes fórmulas. El tercer punto nos dice, la temperatura y el duty cycle deben ser visualizados en un terminal de comunicación serial usando una comunicación UART a 9600 bps. Entonces, en el siguiente código, para realizar el tercer paso, tenemos que el baud rate tiene 9600. Nos dirigimos al datasheet de la ATmega 328 en la página 242 a visualizar la tabla 24.6, que nos dice, cuando tenemos un baud rate de 9600 y cuando el U2xn es igual a 1, nos dará un VRR de 103. Entonces, procedemos a escribir el 103. En este caso, también se puede realizar cuando el U2xn es igual a 0, pero en este caso utilizando el VRR es igual a 51. Con cualquiera de los dos podríamos trabajar. En este caso les he mostrado literal por literal el programa. A continuación procederé a explicarle el programa entero en sí. Tenemos definir la frecuencia del reloj. En este caso nosotros trabajaremos a 8 MHz.
procedemos a poner las librerías, el canal de conversión de ADC que trabajaremos por el canal 1, el pre-scaler que en este caso será un menú de 5 keys de 1, 8, 32, 64 y 256. En este caso utilizaremos el de 32 que será el case 3. En el DDR del puerto B seleccionamos el PB1 como salida del PWM que trabaja con el timer 1, o también podemos ponerle en el PB0. A continuación configuraremos el timer 1 como contador sin interrupciones, el TC1, el ICR que es el valor top que se puede utilizar, el baud rate como nos pide a 9600, el UDOS de X0 que se puede utilizar en 1 o en 0 dependiendo del VR con el que vamos a trabajar, si es 103 o es 151 como se mostraba en la tabla del datasheet de la TMega 328P. Vamos a trabajar en el canal 1 del ADC. En esta línea de comando se muestra la frecuencia de trabajo en este registro de configuración del ADC. Aquí se especifica el pre-scaler, la habilitación de interrupción, la habilitación del módulo e inicio de conversión. En la siguiente línea no se utilizan habilitaciones automáticas ya que siempre está en 0. En el D3 nos dice que deshabilita la parte digital interna del pin de las ADC1. El ADMUX es el voltaje de referencia. En la siguiente línea procedemos a hacer la conversión. Primero seleccionamos el nuevo canal a leer, solo modificando qué canal va a utilizar para la conversión en el ADC. En este caso vamos a utilizar el canal 1 como tenemos aquí. Empezamos la conversión que nos dice que la ADCS va a estar en 1. Se espera que se termine la conversión y con el return regresamos al valor de la conversión. En el void o output char, declaración o asignación de los caracteres en el UART. Esperamos con esta línea de código que el buffer del TX de transmisión esté vacío. El void UART string declara o asigna las cadenas en el UART de recepción. Tenemos el main void. Aquí vamos a mostrar la conversión y la visualización en el virtual terminal. Vamos a asignar el int T1. El T1 nos servirá para el cálculo de la temperatura. El char significa el tamaño del vector de la cadena que se mostrará en el virtual terminal. En este caso tenemos 120, pero podemos modificarlo según el tamaño de palabras que nosotros tengamos. El ADC se va a inicializar en 0 y vamos a inicializar la variable t. Entonces empezamos el timer 1 en el case 3, llamamos al case 3 que en este caso es de 32 bits, del pre-scaler. Si queremos utilizar el case 4 debemos cambiar la frecuencia a 16 MHz. En esta parte de aquí tendríamos que poner 16 MHz, pero como estamos trabajando con 32 vamos a utilizar los 8 MHz. Entonces procederemos en ese caso llamar al case 4 que es de 64, el pre-scaler. Regresamos a nuestro código. Nos dice que trabajaremos en el canal 1, que será de entrada de la conversión desde el op-amp amplificador. Entonces tenemos aquí el cálculo de la temperatura, que nos dice que 150 por el ADC del valor que teníamos antes. El 150 va a ser el valor top de la temperatura, el máximo valor que va a llegar.
Entonces aplicamos una regla de 3. Decimos que si el 100%, perdón, aplicamos una regla de 3 y decimos que si 150 es 1023, la temperatura, ¿cuánto será? Entonces procederemos a hacer la fórmula de la regla de 3 y procedemos a poner ya 1023 va a ser que es el valor top de la conversión, en este caso es 1024, pero se desborda, entonces será en 1024 menos 1, que en este caso nos da 1023. Procedemos a hacer los ítems que nos decía el primer ítem, que si la temperatura es menor a 20, el OCR será 51, como ya lo habíamos visto en las fórmulas de aquí. El porcentaje será del 20%, imprimiremos el valor de la temperatura y el duty cycle de cuánto es, con un retardo de 25. En el siguiente if tenemos que si la temperatura está entre 21 y 30, y el OCR será 153. Con un porcentaje de 60%. Y para el último if tenemos cuando es mayor a 31, que tenemos un OCR de 255 y un porcentaje del duty cycle del 100% y con un retardo. Como podemos visualizar aquí, entramos a la Tmega, configuramos la frecuencia del reloj a la que estamos trabajando, en este caso 8, pero como les había explicado podemos trabajar a 16 con el prescaler de 64. Cargamos nuestro programa .exe y procedemos a darle play. Como se puede mostrar, nos decía que si la temperatura es menor a 20 grados o igual, el duty cycle será del 20%. Ya nos dice, si la temperatura está en 21 y 30 grados, el duty cycle será de 60%. El duty cycle es de 60%. Ya, si la temperatura excede a los es mayor o igual a los 31 grados, perdón, el duty cycle será del 100%. Como podemos visualizar, ya no genera el PWM cuando es mayor al 31. En el siguiente código en el siguiente diagrama tenemos en la Tmega 328P tenemos los puertos de conversión que serán del 1 al 5. En este caso nosotros teníamos en el puerto 1 y es la entrada de la conversión del OPAM. Tenemos la salida que es el osciloscopio en el PB1 y los puertos de transmisión y recepción. Tenemos también que el pin 29 es para resetear. Tenemos el LM35, dos resistencias que van conectadas al OPAM. Este es un amplificador de voltaje que nos ayuda a que no se dañe nuestro microcontrolador. Y bueno, esto es todo el programa en sí. Muchas gracias.